Hola, bienvenidos con esta nueva reseña. Ahora vamos a hablar de los cuentos de los mitos de Cthulhu. Este libro trae, me parece, dos historias de Howard Phillips Lovecraft, que es el creador de Cthulhu. Si no me equivoco, déjenme mirar, porque ustedes saben que yo soy medio desmemoriado. Sí, trae dos que son de Howard Phillips Lovecraft, las cuales no voy a relatar en este video, porque es cuentos de los mitos de Cthulhu. O sea, es como, digámoslo así, poder expandir un poquito el abanico y poder conocer un poco más allá de la historia que nos relata Howard Phillips. Entonces, por eso voy a saltar algunos relatos, que son dos, y los otros los voy a hacer muy rápido, porque en el video anterior, que conté casi todo, me dijeron que estaba haciendo casi spoiler de los cuentos. Entonces, mejor voy a hacer una breve reseña de cada uno y qué me parece. Sin más, vamos con la bienvenida y comenzamos con esta reseña. Bien, aquí voy a mostrar un poquito del índice, a ver si se alcanza a ver por ahí. Eso otra vez. Y vamos a mostrar esta otra parte. Bueno, estoy mostrando porque en realidad la pronunciación es media rara a veces con Lovecraft, entonces prefiero que no me cuelguen, porque voy a hacer alguna pronunciación a mi manera. Así que, por lo tanto, les pido disculpas si a alguien le parece insultante para el maestro. Bueno, comienza con Cthulhu Fatak, o Cthulhu Taj, no sé cómo quieran decirlo, que es una introducción a este libro y a cómo relaciona un poquito el tema de Cthulhu y cómo lo hace ver casi como de ciencia ficción, horror. Esa introducción es bastante interesante. Luego continúa con La llamada de Cthulhu, que es del señor Howard Phillips Lovecraft, el cual ya dije al comienzo, no voy a contar. Sí voy a hacer un video aparte de La llamada de Cthulhu, porque quiero contarla desde mi perspectiva, y además quiero mostrarla. No sé si hay gente que me siga en este canal muy más, o que conozca mis videos, porque por ahí yo mostré, que están por aquí atrás, los mangas de algunas creaciones de Howard Phillips y cómo las pasaron por el señor Tanabe a hacer manga. Y tengo la de La llamada de Cthulhu y es bastante interesante, bastante buena. A ver si podemos mostrar un poquito. Está por aquí. Entonces, lo que yo quiero hacer es poder hacer una cosa aparte con este cómic, por ejemplo, para que lo conozcan un poquito, sepan de qué se trata. O sea, bueno, la historia no cambia, pero para que lo vayan viendo un poco más. Bueno, haciendo ese paréntesis, que siempre yo hago paréntesis en mis videos, seguimos con esto. Entonces, dije que el segundo no lo voy a comentar. Después viene El retorno del brujo del señor Clark Ashton Smith. Sinceramente, dentro de este libro, creo que El retorno del brujo es buenísimo. Permiso, voy a tomar el micrófono que está a ese. El retorno del brujo, buenísimo. Creo que me paró los pelos. Es un cuento, no es tan relacionado con el espíritu de Lovecraft, en el sentido de decir, oye, veamos los dioses, lo del espacio, cómo se originan. En ese cuento sí aparece el Necronomicon, que es el libro que crea Howard Phillips Lovecraft. Y bueno, la historia es de un tipo que llega a una casa de 2 pisos, una casa lúgubre que estaba casi podrida, y conoce a un personaje. Este personaje ocupa un libro y empieza a darse cuenta que está haciendo una especie de llamado a un muerto. Y pasan cosas bastante siniestras, bastante tétricas. Creo que del libro, el cuento ese fue uno de los que más me gustó. Vuelvo con Hugo Satla, o Hugo Satla, no sé cómo se pronuncia bien. El cuento es básicamente que el personaje principal encuentra una piedra, como un color así como más blanquecina, y la encuentra en una tienda de antigüedades, y esta piedra lo puede remontar a diferentes épocas, más que todo hacia la antigüedad, digámoslo así, y hacen una relación por ahí con esa piedra, con La llamada de Cthulhu, y te van a explicar por qué tiene una relación con eso. Bien bueno, no decepciona. Bien, veamos cuál sería como el siguiente. La piedra negra tiene todos los componentes como las historias de Lovecraft. Es de un tipo que le gusta investigar sobre libros antiguos, y eso lo lleva, por una relación que encuentra en el libro, a Hungría, a visitar un lugar donde estaba una piedra negra que
tenía ciertas características que los habitantes le sugerían al protagonista no acercarse. A mí me pareció un buen relato. Mucha gente que no le gusta, pero a mí me pareció un muy buen relato. Bien. Nos vamos con Los perros de los Tíndalos, escrito por Frank Belknap Long. A ver, Los perros de los Tíndalos es una especie como de experimento, muy parecido a lo que hace Einstein, así como del espacio-tiempo. Pero en este Perro de los Tíndalos se va a encontrar con estas criaturitas que no son muy cariñosas, por así decirlo, y que vigilan esta relación espacio-tiempo, y él se da cuenta cuando empieza a experimentar que van a aparecer estas criaturas morbosas dentro de sus experimentos. Los Devoradores del Espacio básicamente es un relato que aparece una niebla. Me hizo como cierto sonido con lo de Stephen King, pero aparece una niebla que hay una especie como de vampiro intergaláctico, podríamos decir, que se apodera de los cerebros de las personas. Ahora, lo que tiene interesante es que aparece como personaje dentro de la historia indirectamente, o sea, con otro nombre y otras cosas, pero si uno lo analiza, Howard Phillips Lovecraft aparece dentro de la historia. El Morador de la Oscuridad, básicamente son dos investigadores que descubren que se está invocando, o hay un rito que quiere traer de vuelta a Nyarlathotep o Nyarlathotep, voy a escribirlo por ahí. Cuando ellos se dan cuenta de esto, también descubren que pueden invocar a otra presencia, a otro dios o semidios, o uno de los antiguos que se refiere generalmente Lovecraft en su escrito, que es Cetuga o Cthulhu. Lo voy a escribir también para que no me reten, porque si no se van a enojar. Se supone que Tuga estuvo cuando el planeta estaba casi como en rojo, hasta el momento de enfriarse, y él detuvo a ciertos dioses del espacio, entre esos al que querían invocar. Por lo tanto, o sea, al que quieren traer, que es Nyarlathotep. Por lo tanto, estos investigadores tratan de invocar a Tuga para que detenga este proceso que está empezando, según lo que nos está relatando el cuento. Dentro de lo curioso es que tiene ese cuento son la serie de referencias que hace a los mitos de Cthulhu. Y además hace una publicidad dentro del mismo cuento a un libro de Lovecraft, entonces se hace bastante interesante y chistoso de conocer ese datito. El siguiente se llama Al otro lado del umbral, de August Derleth. Y este cuento está contado desde el futuro. Cuenta como la historia de del abuelo de él, y que tuvo unos sucesos con seres extraterrestres, y qué sucedió o cómo finaliza la historia de su abuelo. Te la cuentan desde una visión del futuro. Bastante interesante, podría ser. El vampiro estelar, de Robert Bloch. Miren, el vampiro estelar se me hizo muy simpático porque en realidad Robert Bloch, cuando realiza esta historia, le pide permiso a Lovecraft para escribirla, ya que lo quiere poner de protagonista en esa historia, pero le pide permiso porque lo va a matar en la historia. Entonces, cuando Lovecraft le da la venia, él lanza esta historia, y la que nos cuenta que el protagonista es un escritor de obras de terror, pero que quiere experimentar el horror. Entonces necesita alguna experiencia mayor para poder relatarlo en sus libros. En eso encuentra una copia del The Vermis Mysteries, y se va con otro erudito, digámoslo así, con el cual se comunicaban por correo para poder traducir esto, para poder traducir el The Vermis Mystery. En la traducción invocan a un vampiro estelar, y ahí suceden ciertos sucesos que están aquí en este cuento. Cabe mencionar que se mencionan varios libros, que los dejé anotaditos por ahí: el libro de Bone, el de Vermis Mysteries, el Cult de Ghouls, y el Necronomicon también se mencionan en esa historia. Entonces te hace referencias hacia el mundo Lovecraft directamente también. El siguiente es El huésped de la negrura. A ver, ¿por qué mencioné la historia recién de que le pedía permiso y todo? Porque en El huésped de la negrura, esto es interesante y se hace simpático conocerlo. Lovecraft le devuelve la mano al autor, a Robert Bloch, ya que él lo mató en su historia. En esta historia, en El huésped de la negrura,
comienzan con asesinando a un joven escritor, ¿ok? Dije que no iba a relatar los de Lovecraft, pero eso pasa en el huésped de la negrura como lo que inicia básicamente esa historia. Nos vamos con La sombra que huyó de Chatterton. A ver, esta es una investigación de la muerte de un amigo. Esta persona va a investigar cómo había muerto su amigo y se entera al final que en realidad lo que está investigando es la muerte por el morador de las tinieblas, o como se le conoce como Nyarlathotep. Se incluyen dentro del relato vampiros, se incluyen seres interdimensionales, se incluyen objetos que aparecen en algunos relatos de Lovecraft, y tiene bastante reseña al mundo de Lovecraft en cuanto a ambientación. Bastante bueno, bastante bien logrado. Nos vamos con Cuaderno hallado en una casa deshabitada del señor Robert Bloch. A ver, esta historia es de un cuaderno, como lo dice el título, que es dejado por un niño de 12 años, el cual desaparece misteriosamente. Este niño tiene en este cuaderno, te cuenta sobre seres interdimensionales que están en un bosque. Y aparte de estos seres, siente olores podridos, voces sobrenaturales y otras cosas más. El relato es bastante interesante. Y por último, finaliza con El horror de Salem, de Henry Kurtner, que está por ahí, que dice que esto es la historia de un escritor que se va a vivir a una casa en Salem, que él lo que busca es paz y tranquilidad para poder finalizar uno de sus libros. Al mudarse a esta casa, persiguiendo una rata, se da cuenta que hay una habitación en el sótano que no la había como visto dentro de la casa como tal. La empieza a investigar y descubre unos jeroglíficos más parecidos como a escritura en árabe, según lo que dice el relato. Y cuando él descubre todo esto, varios ocultistas empiezan a visitarlo y le empiezan a advertir sobre lo que había pasado con las brujas de Salem, cómo habían muerto, y que tuviera cuidado con esa casa porque su influencia era potente, a lo cual el escritor les dice que no, que era más que toda una fantasía y que no iba a tomar en cuenta las recomendaciones que le estaban dando. Luego de esto él empieza a tener pesadillas y extrañas visiones hasta finalizar el cuento, que no les puedo decir en qué finaliza. Se me hizo un relato bastante entretenido y se me hace curioso las relaciones que establecen con las cosas árabes, con los jeroglíficos y otras cosas más. Hace bastante curioso. Bueno, vamos a dar una opinión general del libro. Miren, se me hace un libro bastante interesante, se me hace un libro que te transporta en diferentes puntos. Se hace un libro que yo creo que, a ver, sí recomendaría algo antes de leerlo, es conocer un poquito el mundo Lovecraft. Quizás tomar bueno, se han incluido aquí los mitos de Cthulhu, quizás Dagon, quizás el horror de Dunwich y otros para poder entender cómo va referenciando a diferentes situaciones de estos cuentos. Porque si yo leo esto directamente, habiendo leído una cosita de Lovecraft o habiendo solamente leído lo que me parece acá adentro, voy a quedar muy pobre en el sentido de poder saber qué realmente me quieren decir con el libro. Hay cosas que uno como lector y que te gusta ir aprendiendo ciertas cosas, como lo que dije sobre la historia esta de que le pide permiso a Lovecraft para matarlo en el cuento, para que el vampiro Lovecraft se lo devuelve con la otra historia, se hacen interesantes, se hacen simpáticas de conocer. Entonces creo que también eso hay que indagar. También me parece que El Morador de la Oscuridad, El Vampiro Estelar y otro más es una trilogía. Tengo que investigarlo y me parece que sí, que es una trilogía. Y terminan ahí con esa investigación que les comenté, que va el amigo y empieza a aparecer ciertas cosas, que encuentran ese trapezoide y otras cosas. Creo que ahí finaliza, es como una trilogía. Cuando yo hago el análisis después, claro, van como en secuencia, porque a veces tomamos cuentos libres y no nos damos cuenta que puede ser relacionado con otro. Y eso es lo interesante, creo, de leer este tipo de cosas, de poder relacionarlas con otros temas, de poder decir, oye, mira, de aquí sacan esto, de aquí toman esto otro, bla, bla.
Y eso se hace interesante. Yo recomiendo sinceramente leer un poquito a Lovecraft antes de meterse con este. Y este tiene una segunda parte, que yo la tengo por ahí, que prometo hacerla apenas termine ese, porque estoy muy atrasado con las reseñas. Hay varios libros que he leído y que quiero ir comentando. Y también me gusta que me vayan pidiendo. Yo me declaro un fanático de Lovecraft. A mí me encanta leer sobre Lovecraft. Ahora, lo que he ido conociendo en el último tiempo, porque las historias escritas por Lovecraft es un lado, y que uno puede encontrar mucho material para comprar o que te van sacando las editoriales, etcétera, pero hay otro lado que cuesta encontrarlo y que me ha sido bastante simpático conocer, que son las obras que compuso Lovecraft con otros escritores y que generalmente no aparecen en sus libros oficiales. Y hay cosas que te van dando pinceladas a historias y te van profundizando ciertos conceptos que uno dice, oye, pero ¿por qué esto es así? ¿Por qué es allá? Porque aparte, como me aparece a mí en el video, cuesta a veces pronunciar ciertos nombres, pero cuando ya empiezas a ver que, oye, mira, aparece en esta historia, aparece en esta otra, y empiezas a armar el rompecabezas de Lovecraft, se hace bastante entretenido. Insisto, a mí me gusta, me encanta leer a Lovecraft, creo que nunca me decepciona, creo que siempre quiero más, y eso es este libro y otros más, y hay un montón de ediciones por ahí que espero en algún día poder comprarlas, tenerlas y comentárselas. Bueno, espero que te haya gustado este resumen de este librito. Ya pronto nos vamos a ver en otro video. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por verme, muchas gracias por los me gusta y los comentarios. Adiós, que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video.